Buenos días, hermanos. ¿Cómo ha comenzado este año nuevo? Bueno, tenemos una nueva oportunidad para cumplir nuestra declaración de propósito. ¿Cómo dice nuestra declaración de propósito, hermano? Allá está, mire, hasta iluminada. Iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a glorificar? Siendo una iglesia, proclamando y haciendo desde Santa Ana hasta los confines de la tierra. Y por eso, hermanos, quiero también aprovechar a recordarles que si usted no ha llenado su boleta de compromiso de vida para este año 2024 y usted pues tiene el propósito, como debería de ser parte de la misión de Dios, no deje de llenarla, porque eso, acuérdese, nos ayuda a hacer una buena planificación, una mejor planificación, y también las promesas que le hacemos a nuestros misioneros, el tener una mayor certeza, ¿verdad?, del compromiso de todos nosotros, nos permite poderles apoyar y cumplirles de la mejor manera. Así que si usted no ha llenado su boleta, le animo, por favor. No sé si alguien no la tiene, puede levantar su mano. Creo que los hermanos Ujieres tienen, pero no se vaya hoy sin llevarse su boleta y llenarla, porque eso nos ayuda a planificar mejor. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias esta mañana. Vamos a comenzar el año tomando la cena del Señor. Pero quiero antes de hacerlo, vamos a meditar un poco aquí mismo, donde hemos estado estos últimos 2 domingos en la carta a los Hebreos. El 24 estuvimos en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. El 31 estuvimos en el capítulo 2. Y hoy vamos a adelantarnos hasta el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y el tema que vamos a desarrollar esta mañana, hermanos, es el siguiente. Ahí vamos a ponerlo en la pantalla. ¿Cómo dice, hermanos? El diezmo, la fe y la adoración. No muy frecuentemente hablamos del diezmo, ¿verdad? No muy frecuentemente, pero es mi responsabilidad compartir, ¿verdad?, con ustedes todo el consejo de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Y por eso queremos hablar esta mañana para comenzar el año y podamos tener una perspectiva de la mejor manera posible. Y hemos venido hablando de la adoración. Y el diezmo es parte de nuestra adoración, o debería de ser parte de nuestra adoración. Dice, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, dice, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Una buena pregunta, hermanos, para introducir, antes de enfocarnos en el texto, una buena pregunta sería esta, mire. Esta es una pregunta cuando usted entra hoy día a las redes sociales, ¿verdad? Y va a encontrar diferentes opiniones y diferentes comentarios. Y el diezmo como que causa bastante polémica en algunas personas, ¿verdad? Y entonces se cuestiona y se dice, ¿es válido el diezmo en la actualidad? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos nosotros. Esta es la pregunta que algunos se hacen y otros la usan para justificar el no hacerlo. Entonces dicen, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, dicen. Eso es del Antiguo Testamento. Y es un legalismo hacerlo porque es parte de la ley de Moisés. Así que no estamos obligados a hacerlo porque vivimos en la gracia de Dios. Así piensan algunos. La verdad es que estos argumentos, dijéramos, son pobres argumentos, ¿verdad? Heno, paja, hojarasca que se quema con el fuego como basura. Son esos argumentos, son pobres argumentos. Porque aquí acabamos de leer en este pasaje claramente que el diezmo es parte también y que se toca y se habla en el Nuevo Testamento, aunque no se habla mucho del diezmo como no se habla mucho de la música. ¿Por qué no se habla mucho de la música? Dijimos domingos atrás, porque ya Dios dijo lo que tenía que decir de la música. La Biblia, que quiere decir biblioteca, ¿verdad?, está compuesta por 66 libros, pero tiene un solo mensaje. Es el mensaje, es la revelación de la persona de Dios. Y la Biblia tiene un solo mensaje, y aunque son 16 libros escritos por alrededor de 40 hombres en un periodo de más o menos 1500, 1600 años, pero tienen un solo mensaje, y es el mensaje de la persona de Dios, su revelación. Y entonces, como Él viene desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Él ha querido que nosotros sepamos de Él, Él ya habló en los días de David, en los días de los Salmos acerca de la música. Entonces, si ya dijo lo que tenía que hacer, ¿para qué va a hablar tanto de eso en el Nuevo Testamento? Lo mismo pasa con el diezmo. Lo que Dios tenía que decir acerca del diezmo, ya se habló bastante de eso. Y en el Nuevo Testamento no hay necesidad de que se hable tanto de eso, pero se habla lo necesario, y este es un pasaje que nos puede ayudar mucho a tener una doctrina sana del diezmo para nosotros, para los cristianos. Y hermanos, no se necesita una gran exégesis, o sea, un gran estudio del pasaje, un gran estudio teológico de estos versículos y del Nuevo Testamento, sino que solo basta una lectura rápida y un conocimiento, dijéramos, básico de la historia de la Biblia para darnos cuenta de que el diezmo, hermanos, es parte y es una cuestión de fe. El diezmo es una cuestión de fe y es una cuestión de adoración. Amén. Por eso nuestro tema, el diezmo, la fe y la adoración. Este pasaje nos enseña que el diezmo es eso, es una cuestión de fe y es una cuestión de adoración. Y el que se niega a hacerlo, busca pretextos o argumentos para justificar su práctica y acallar su conciencia, pues está, dijéramos, en realidad equivocado. Debe esta persona o este hermano o esta hermana debe de revisar su fe y debe de revisar su adoración si no practica el diezmo en su vida personal. Lo más probable es que quizás el Dios
con D minúscula, de esa persona no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de Abraham, el padre de la fe, pero el Dios que se le apareció a Abraham, como está describiendo aquí el escritor a los hebreos, que se le apareció cuando él venía, ya vamos a leer el pasaje en Génesis 14, de derrotar a los reyes de Kedarlaomer, cuando él venía de esa batalla para rescatar a su sobrino Lot, y Dios se le aparece en este personaje que aquí el escritor cita, Melquisedec. Cuando Melquisedec se le aparece, dice que Abraham le da los diezmos. ¿De cuánto, hermanos? De todo, dice el pasaje. Entonces debemos examinar nuestra fe. Como Pablo le dijo a los corintios, examínense ustedes si están en la fe. Pruébense ustedes si están en la fe, les dijo. Buenas preguntas, hermanos, que podemos adicionar a esta primera es: ¿en quién confía usted para el sostenimiento de sus vidas y de sus familias? ¿En quién confiamos, hermano? ¿A quién atribuye usted? ¿A quién atribuyo yo? ¿A quién atribuimos nosotros como cristianos la bendición de todo lo que ganamos, todo lo que percibimos? ¿A quién agradecemos por lo que recibimos cuando nos dan nuestro salario o sacamos el cálculo de nuestras ganancias mes a mes o año tras año? ¿A quién agradecemos o a quién adoramos? ¿A quién reconocemos cuando recibimos los beneficios materiales? ¿Y en qué forma expresamos nuestro agradecimiento y a quién le expresamos adoración por las bendiciones materiales que recibimos? Esas son las preguntas que creo que los cristianos todos debemos hacernos. Entonces quisiera que viéramos los personajes y los elementos que aparecen en el pasaje para poder, dijéramos, entender lo mejor posible lo que el escritor a los hebreos está diciendo. El pasaje habla de Abraham, habla de Leví, uno de los hijos de Jacob, o sea, un nieto de Abraham, habla de Melquisedec, habla del diezmo y habla de que Abraham le dio a este personaje todos los diezmos de lo que él había, de todo el botín, dice el pasaje. Eso es lo que el pasaje habla básicamente. Entonces Leví, hermanos, veamos primero el personaje Leví, un hijo de Jacob, como dije, nieto de Abraham. Leví, uno de los 12 patriarcas, ¿verdad? Uno de los padres de las 12 tribus de Israel. Leví fue el padre, como su nombre lo dice, de los levitas, el originario, ¿verdad? La raíz de los levitas. Y si usted se recuerda en la narración bíblica, en la historia bíblica, Leví fue el que recibió el sacerdocio. Después de que Moisés venía bajando del monte Sinaí, Dios a través de Moisés le encarga a Leví el sacerdocio, o sea, el servicio espiritual, dijéramos, dentro de lo que era la familia de Israel, la nación de Israel. Leví fue el papá de Aarón, el sumo sacerdote, y Leví fue el papá de todos los líderes de las tribus, de las familias de los levitas, que hoy sería equivalente, hoy día dijéramos, a los pastores y a los diáconos. Bueno, en el judaísmo, Leví es el padre de todos ellos. Y de alguna manera pudiéramos decir que Leví, hermanos, hoy día nos representa a todos nosotros, ¿verdad? Porque como Lutero lo dijo y como el Nuevo Testamento lo enseña, todos nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa. O sea, ya el sacerdocio para la iglesia no está definido para una familia o se recibe por nacimiento, porque mis hijos son mis hijos, entonces ellos tienen que ser pastores. No, ¿verdad? Eso dice todo el pasaje si usted sigue leyendo. El sacerdocio en el Nuevo Testamento se recibe por llamado y todos hemos sido llamados a servir al Señor, pero Leví, de alguna manera pudiéramos decir, representa a todos los que trabajamos en el templo,
a los pastores en primer lugar y a todos los que trabajamos en la iglesia y recibimos un salario de la iglesia. Y dice el pasaje que Leví dio los diezmos. Él fue el primero que dio los diezmos. Entonces, ¿quiénes son los primeros que debemos diezmar, hermano? Los pastores somos los primeros que debemos diezmar. ¿Quiénes son los primeros que deben diezmar, hermano? Según este pasaje, usted dígame. Los pastores somos los primeros que debemos diezmar. Entonces, y los que trabajan para la iglesia o en el ministerio de la iglesia y reciben un salario de la iglesia, son los primeros que deberían diezmar. Nadie dice amén, hermano. Son los primeros, pero lastimosamente a veces los pastores son los primeros que dicen, no, yo voy a recibir los diezmos, dicen los pastores. Y usted diezma, hay que preguntarle a los pastores y a los que trabajan para la iglesia o para un ministerio de la iglesia, y usted diezma, es lo primero, ¿verdad? Nosotros somos los que deberíamos dar el ejemplo. Y en Leví, dice, Leví dio el diezmo, que era el que recibía los diezmos, o sea, el que iba a vivir de los diezmos, él dio los diezmos, dice el escritor. Luego tenemos a Abraham. ¿Cómo es conocido Abraham en el Nuevo Testamento, hermano? Hay dos títulos que a mí me encantan de Abraham, ¿verdad? Le llama el Nuevo Testamento el padre de la fe. Y le llama también que Abraham se convirtió en amigo de ¿quién? De Dios. Dice Abraham, el amigo de Dios. En Santiago, en el capítulo 2, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En Romanos, en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué encontró Abraham en su vida? ¿Qué es lo que encontró Abraham para que llegara a comportarse como se comportó? ¿Qué encontró Abraham para que Abraham llegara a ser el patriarca de Israel? ¿Qué encontró Abraham para que Abraham llegara a ser lo que fue? ¿Qué encontró Abraham para que Abraham diera los diezmos de todo lo que él había recibido? Dice, nuestro padre según la carne, dice Romanos 4:1. Pablo le está hablando ahí a los israelitas. Dice, pero si Abraham, versículo 2, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué encontró Abraham, hermano? Fe. Abraham, lo que halló Abraham fue fe. Abraham llegó a ser, acuérdense que Abraham fue el nombre que el Señor le dio, pero él se llamaba Abraham, ¿verdad? Es diferente Abraham que Abraham. Cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Allá en Mesopotamia, dice la Biblia, a Génesis 11, Génesis 12, que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti, le dijo en Génesis 12:1, haré de ti una nación grande y te voy a bendecir, te voy a engrandecer y serás bendición, le dijo el Señor a Abraham. Entonces, Abraham ya era rico, cuando usted lee el pasaje, ya él era de una familia adinerada en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos en aquella época era como decir hoy día a Nueva York o decir París o alguna ciudad de esas, ¿verdad? O Shanghai o alguna ciudad de esas de lo máximo que hay hoy día en el mundo. Ur de los Caldeos era lo máximo en aquellos días. Y Dios llama a Abraham a salir de allí y en su caminar con Dios él responde. ¿Por cómo es que responde Abraham a Dios? Por la fe. Y es lo que Pablo les está diciendo. ¿Qué encontró Abraham? ¿A Abraham lo obligaron a hacer lo que hizo?
Abraham hizo todo lo que hizo porque lo obligaron, porque se lo impusieron, porque le dieron una ley que cumplir, porque lo coaccionaron, porque no, lo que encontró fue fe, dice. Y por la fe él fue justificado para con Dios. Él encontró fe, la fe verdadera, la fe viva. Y entonces Abraham es nuestro personaje aquí secundario, dijéramos. Pero el personaje principal del pasaje es Melquisedec. Melquisedec, hermanos, es un personaje misterioso, porque solo aparece como tal una sola vez en la Biblia, y es en Génesis, en el capítulo 14. Ahorita lo vamos a leer. Ahí se habla de él, ahí aparece en Génesis 14, que es a lo que se está refiriendo el escritor, y nada más se toca acerca de Melquisedec en el Salmo 110, específicamente en el versículo 4, el salmista habla de ese Melquisedec, y aquí en la carta a los Hebreos, donde se habla de Melquisedec en varios capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 5, si usted mira ahí, usted tiene abierta su Biblia en Hebreos 5:5. Dice, así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Jesús no podía ser sumo sacerdote porque venía de la tribu de Judá, ¿verdad? Jesús no podía hacerse sumo sacerdote porque él no venía de la tribu de Leví. Pero ¿cómo es que Jesús llega a ser sumo sacerdote? Dice, porque Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, este es un sacerdocio, un orden, así como dicen en el catolicismo, ¿verdad? Es de la orden de los jesuitas, dice. Es de la orden franciscana, es de la orden tal, de la orden no sé cuál. Entonces, según en el judaísmo, la orden sacerdotal era la orden arónica. Y esos sacerdotes venían a ser sacerdotes por nacimiento. Los hijos de Aarón, de ellos tenía que escogerse quién iba a ser el sumo sacerdote, y los demás hijos iban a ser los otros sacerdotes. Pero dice que Melquisedec es sacerdote de una orden distinta, no es por nacimiento. Y Jesús está diciendo, es de esa orden, es por quien Dios señala y le dice, tú vas a ser mi sacerdote, tú vas a ser mi siervo, yo te escogí a ti, ven, sírveme. Esa es la orden que nosotros, a la que hemos sido llamados a participar, es la orden de Melquisedec, que es por el llamado de Dios. Amén, hermano. Entonces usted como sacerdote, como servidor, es de esa orden. No es porque es hijo de algún pastor o algún diácono o de algún gran cristiano de la iglesia. No, usted y yo somos sacerdotes de Cristo, de Dios, del Dios Altísimo, porque Él un día nos llamó a servirle. Ni siquiera andábamos pensando en eso, ¿no es cierto? Yo, lo menos que hubiera pensado ser era pastor, hermano. Y si me hubieran preguntado si quería ser, les hubiera dicho que no. Pero no es porque yo quería, es porque Él no es porque querramos, es porque Él nos llama, porque Él lo ha llamado a usted también a servirle a Él. Somos real sacerdocio. El sacerdocio es universal en la iglesia, es para todos los que Él ha salvado y Él ha llamado. Entonces dice el escritor a los Hebreos, Jesús dice, Él es el sumo sacerdote, pero no porque es descendiente de Aarón, sino porque es de la orden de Melquisedec. Y este Melquisedec, como leímos en el pasaje, dice, es un sacerdocio para siempre. Un sacerdocio eterno, ¿verdad? Dice que este Melquisedec no tiene principio de días, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días, ni fin de días, porque es eterno.
Melquisedec era, dijéramos allá en Génesis 14, fue una, como se le llama, una cristofanía o una teofanía. Dios se apareció a Abraham como este personaje que no solo era sacerdote, sino que además, ¿qué más era, hermano? Rey, dice. Rey de Salem, que quiere decir rey de justicia, rey de paz, el príncipe de paz, el rey de paz, el rey de justicia. ¿Quién es ese, mis hermanos? Usted ya sabe, Jesús. De Él es el que viene hablando todo, como hemos visto estos 2 domingos atrás. Toda la carta a los hebreos les está diciendo a los hermanos hebreos que conocían bien todo el Antiguo Testamento, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que los sacerdotes, que Jesús es mayor que Aarón, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que los profetas. Jesús, este Melquisedec es Jesús, y Él es rey y es sacerdote. Es el único y verdadero sacerdote, el único mediador, como dijo Pablo, entre Dios y los hombres. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces todo el capítulo 5, 6, 7, 8 y creo que en el 10 hay otra referencia, pero mire, solo leamos capítulo 6, versículo 20 de ahí de su Biblia, en Hebreos 6:20, leamos, dice: el escritor está hablando del cielo donde Jesús entró, ¿verdad? Hablamos de eso el domingo pasado. Dice, donde Jesús entró por nosotros. Jesús entró en el cielo, ¿verdad? Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria, dijimos. Leímos el Salmo 24 la semana pasada. Él entró, dice, como precursor, ¿verdad? Para que nosotros también un día entremos plenamente al cielo de Dios. Dice, entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec representa a Jesús, representa a Dios, el Rey de paz, el Rey de justicia. Ahora, veamos un poquito del diezmo, hermano. Si van conmigo, vamos a poner en la pantalla quizá Génesis 14 para leer un poquito lo que ocurrió y que el escritor está recordando, le está recordando a los hermanos. Dice el versículo 17, cuando volvía Abraham, si usted lee para atrás, al llegar a su casa, se va a dar cuenta que vinieron unas gentes allí y se llevaron a Lot con todas sus posesiones, después de que Lot y Abraham se habían separado porque Dios los había bendecido tanto, ¿verdad? Que se peleaban los trabajadores de Abraham con los de Lot. Ya no cabían. Entonces le dijo Abraham a Lot, ¿para dónde te quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Y si voy a agarrar a la derecha, yo voy a agarrar a la izquierda. Porque el que está con Dios y sabe que las cosas dependen de Dios, no anda haciendo cabalas, hermano. Ay, es que si me hago por aquí me va a ir mejor que si me voy. No, vos andate donde querrás y yo voy a agarrar el otro camino. Ya Abraham sabía que Dios le había prometido que lo iba a bendecir. No importaba si agarraba a la derecha o a la izquierda, hermano. O si iba recto quizás, ¿verdad? Entonces, a Lot agarró por aquí, Abraham agarró por allá. Pero ya cuando Lot, que estaba un poquito, le habían subido los humos, ¿verdad? Estaba más joven Lot y ya se sentía fuertecito. Se le olvidó que cuando lo agarró Abraham allá en Ur de los Caldeos, el Lot estaba acabado, no tenía nada. Y entonces vinieron estas gentes y lo agarraron y se llevaron a todos y todas sus posesiones. Y entonces Abraham no tenía ejército, pero él en el nombre del Señor fue a rescatarlo, hermano. Y bueno, el Señor le dio la victoria. Y dice el versículo 17 que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, eran varios reyes.
Dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, ahí aparece este personaje, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que sacó, hermanos, ¿qué vamos a sacar esta mañana, hermano? Pan y vino, hermano. ¿Quién era este Melquisedec? ¿De quién nos recuerda el pan y el vino, hermano? De nuestro rey de paz, de nuestro príncipe de justicia. De él nos recuerda el pan y el vino, de su obra, de su amor, de su entrega. Y dice que le bendijo, diciendo, Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham, mira, ahí está Abraham, no Abraham, todavía no era Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, le dijo, creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios, porque hay muchos dioses en el mundo con D minúscula, son ídolos, pero el Dios Altísimo, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos. Versículo 20 dice, y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham, hermano? Dice que le dio los diezmos de todo el botín, de todo lo que había ganado, de todo lo que había conquistado. Ahora, ¿por qué él hace eso, hermano? Si no había ninguna ley que dijera que había que dar el diezmo. No había, hasta ese momento en la historia bíblica no hay ninguna ley. No hay ninguna enseñanza, no hay ninguna doctrina, no hay nadie que haya dicho que tenían que darle los diezmos a alguien. No había sacerdotes, no había. ¿Y por qué Abraham hace eso? Bueno, el diezmo, hermanos, dijéramos, en la historia, usted al ver la historia, ¿verdad? En las naciones, los pueblos, los reyes siempre, los gobernantes, el Estado, el gobierno, ¿verdad? A quien le damos nuestros tributos, nuestros impuestos. Y siempre los impuestos están medidos porcentualmente, ¿no es cierto? Y esa ha sido la costumbre desde los orígenes de la humanidad, que los súbditos, los miembros de un país o de un lugar reconocen a su rey y le dan tributos, le dan impuestos. Como dice Pablo, al rey impuestos, al César, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo Jesús. Entonces esa es la costumbre y es la manera de reconocer a los gobernantes que se supone son los que están velando por el bienestar de todos. Y en la antigüedad a los reyes se le daba un tributo. Entonces, Melquisedec no solo era un sacerdote, pero era un rey, dice la historia. Y Abraham, fue una manera de Abraham de reconocerlo. ¿Por qué fue el 10%? Pues eso sí no se lo puedo decir, no sé, ni la Biblia no creo que nos enseñe por qué, pero eso fue lo que él hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué encontró Abraham? Por la fe. Lo adoró, lo reconoció con el diezmo de todo lo que había ganado. Después el diezmo se legisló en Israel. Y los estudiosos de la Biblia nos enseñan, y a leer la Biblia, que no era un solo diezmo que daban los israelitas, sino eran hasta 3 diezmos en el año, y que equivalía más o menos al 20% de sus ingresos. Pero en Israel el diezmo era un impuesto religioso, dijéramos, o como le llamemos. Era un impuesto, pero el impuesto es un tributo a través del cual se reconoce a los reyes, a los gobernantes, y se adora a los reyes. Por eso dicen los salmos, cuando usted lee los salmos y dice, por ejemplo, el Salmo 96, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. O sea, ese
el diezmo de alguna manera representa una manera de reconocer a nuestro gobernante, a nuestro rey, a nuestro Dios, a nuestro proveedor, a nuestro sustentador, de quien recibimos todas las cosas. Ahora, quiero terminar diciendo, ¿por qué le dio entonces a Abraham el diezmo de todo? Ya lo dijimos, pero enfaticémoslo. ¿Por qué le dio a Abraham el diezmo de todo, hermanos? Número uno, por la fe que él tuvo, que él tenía. Abraham no estaba obligado a hacerlo, pero la fe que él había recibido de Dios lo llevó a reconocer al mismo Señor en el personaje lo que está diciendo el escritor a los hebreos, que lo llevó a reconocerlo como su Dios, como su Señor, como su Rey, que lo había bendecido y le había dado la victoria, que era Él quien le había dado la victoria, y Él lo reconoció a través de ese tributo, lo reconoció como su Rey, como su Dios. Pero número dos, lo dio no solamente por la fe, pero lo dio una forma de adoración, lo adoró a través de su diezmo, lo adoró a Melquisedec. Abraham lo adoró con sus bienes, como después se escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9, honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces Abraham lo adora. La fe de Abraham lleva a adorar a Melquisedec, que es Dios, el Dios que se le había aparecido en Ur de los Caldeos. Se le aparece en este personaje y Abraham lo adora de esta manera que nunca lo había hecho antes. Ahora, hermanos, concluyendo esta mañana, para el cristiano, para nosotros, dijéramos, el diezmo, hermano, debería de ser solo el punto de partida. El diezmo, hermanos amados, para nosotros, la primera vez que hace años enseñé yo en la iglesia acerca de que el diezmo debía de ser el punto de partida para nuestra adoración y nuestro tributo a Dios, algunos hermanos, quiero decirles, ya hace muchos años eso, se enojaron conmigo. Porque algunos creían y sentían que como ya diezmaban, ya se sentían, ¿verdad?, que cumplían, ¿verdad?, con Dios. Porque hay quienes enseñan estas cosas buscando, como quien dice, del 10 y Dios le deja el 90 a usted. Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Pero algunos quieren manipular a la gente de esa forma. Como quien dice, solo el 10. Es que no es la cantidad, sino es la razón por la que lo hacemos y para quién lo hacemos, ¿verdad, hermano? No se trata de la cantidad. Entonces, estos hermanos se enojaron y alguien hasta me lo dijo. Se enojó bastante ese hermano, porque él creía que ya cumplía con Dios. Se sentía bien espiritual porque daba su diezmo. Pero Dios en el Nuevo Testamento, ¿por qué nos enfatiza tanto el diezmo? Porque esa no es la meta, hermano. Por eso nos enfatiza el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿La meta cuál es, hermano? ¿Que demos cuánto? Todo. No dice el Señor, pues dame, hijo mío. No dice, dame, hijo mío, tu diezmo. No dice eso, hermano. Dame, hijo mío, tu corazón, le dice. Claro, y si le damos el corazón, le damos todo, pues. No, eso hacen los enamorados, pues. Mamacita, le dice, te voy a dar todo, le dice. Así dicen los enamorados, ¿no es cierto? No levante la mano, ¿cuántos han hecho eso? ¿O hemos hecho eso? Te voy a dar toda mi vida, le dice, todo te voy a dar.
Imagínese si la mujer espera que el hombre le dé todo. Y Dios, hermano, cree que Él está esperando su diezmo. Él lo quiere todo a usted. Eso es lo que hemos estado hablando toda esta serie de la adoración. Él quiere a sus hijos. Él quiere su negocio. Él no quiere ser socio suyo en el negocio, como otros han enseñado, dicen. Ponga a Dios de socio. No, ponga a Dios ¿de qué? De dueño. En su negocio, en su trabajo, su profesión, entréguesela a Dios. Y que Él sea su rey. El diezmo solo fue una manera en que Abraham, el Señor lo inspiró, lo guió para que lo adorara de esa manera. Por eso el Nuevo Testamento no enfatiza el diezmo. Pero si alguien no da el diezmo, o sea, si alguien justifica y dice el diezmo, no, que no, está bien, no dé el diezmo. Pero si está dando más, pero si no da ni siquiera el diezmo, entonces mejor, mire. Calladito se ve más bonito, dice. ¿Por qué? Porque Dios espera que le demos todo. Por eso, cuando comienza el libro de los Hechos, hermano, ¿por qué los hermanos vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles? Porque ellos entendieron bien el mensaje. Ellos entendieron. Y estos mismos hermanos hebreos son los del capítulo 1, 2, 3, 4 de Hechos, hermano. Estos a quienes el escritor les escribe esta carta son esos mismos hermanos. Y usted puede leer toda la carta de los primeros capítulos de Hechos. Entonces, hermanos amados, Él quiere que lo reconozcamos como el proveedor, nuestro sustentador y quien nos bendice. Quien nos da la salud, nos da las ideas, hermano. Las ideas para ser innovadores, para pegar en el blanco. Las ideas para vender, para saber hacer buenos negocios, buenas transacciones. Él es el que le ha dado a usted y a mí las ideas. Él es el que levanta nuestra cabeza y es nuestro gozo. Él es el que nos bendice. Hermanos, el asunto es, ¿sabe? Porque es una cuestión de fe y de adoración. Yo quiero terminar diciendo esto. No dejes de confiar en Él. No dejes de adorarlo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque, si usted se recuerda en el capítulo 10, en el versículo 25, y si usted lee toda la carta a los hebreos, se va a dar cuenta que estos hermanos que habían estado tan fogosos, dijéramos, haciendo cosas como estas cosas allá en el principio del libro de los Hechos. Hermano, ellos estaban pasando pruebas difíciles, dificultades, y estaban desanimados, estaban entristecidos. Por eso en Hechos 10, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, Él les dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué se deja de congregar uno, hermano? Porque está desanimado, porque algo lo ha entristecido, desanimado, ¿no es cierto? Porque algo, a saber, algo malo, pues. No dejamos de congregarnos por algo bueno que vimos, hermano, o algo bueno que nos pasó. Entonces Él les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pues de alguna manera Él les está diciendo en toda la carta lo mismo. Y aquí en este pasaje les está diciendo, recuerden a su padre en la fe, Abraham. Recuerden que hasta Leví dio los diezmos. No dejen ustedes de adorar a Dios con sus bienes y con sus posesiones. No dejen de adorarlo. No dejen de confiar en Él. No dejen de confiar en Él. No dejen de adorarlo con sus bienes. Eso es lo que Él les está diciendo. No dejen de ver cuán grande es Jesús. Porque eso les dice aquí en el capítulo 7, en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este.
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Hermanos, amados, hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Y de alguna manera todos hemos pasado y pasamos y vivimos esas cosas. Y debemos de ser sabios, cada uno según la época y la situación en que estamos pasando, ¿verdad? Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y tampoco Dios espera que usted dé las últimas 2 moneditas como aquella viuda. Ese es un mal ejemplo. Ese es un mal ejemplo de la voracidad de los líderes religiosos de aquella época. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que devoraban a las casas de las viudas. Porque en vez de preocuparse de las viudas, le sacaban hasta las últimas 2 blancas. Dios no espera que usted se quede sin comer. No, eso no es el punto. Pero Él espera que nosotros confiemos en Él y que lo adoremos con todo lo que Él nos da. Con todo, hermano. Con sus hijos, con sus bienes, en nuestros trabajos, nuestro servicio, etcétera, etcétera. Y esta mañana vamos a sacar pan y vino, como Melquisedec sacó pan y vino. Abraham, ¿qué iba a saber qué quería decir el pan y el vino, hermano? Usted y yo, para nosotros eso es, ¿verdad? Eso es, ya sabemos qué quiere decir el pan y el vino. Pero Abraham en aquellos días, hermano, imagínense lo que él estaba anunciando y lo que el escritor a Hebreos está diciendo. Gracias, hermano. Entonces vamos a dedicar estos elementos antes de repartirlos. Padre, gracias esta mañana te damos por este pan y esta copa, Señor. Las dedicamos y consagramos a ti como símbolos de tu obra, Señor. Como símbolos de tu entrega, de tu amor, de tu sacrificio por nosotros. Tu cuerpo entregado, clavado en la cruz y tu sangre derramada, Señor. Usa estos elementos para que recordemos lo grande que eres tú, Señor, y lo grande de la salvación que tú nos has dado. Y que todo, Señor, todo, absolutamente todo lo que tenemos, se lo debemos a ti, Señor. Te lo debemos a ti. Todo, Señor, lo que somos, todo, te lo debemos a ti, Señor. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.